Bueno, en esta mañana, hace algunas semanas, Dios me dio la oportunidad de poder estar aquí y inicié una serie que había predicado en el auditorio de la Sancho Sama hace algunos años. Solamente pude hacer uno de esa serie y decidí entonces retomar la serie sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis o las cartas a las iglesias que están en Apocalipsis. Y hace algunas semanas nosotros iniciamos con la iglesia de Éfeso y nosotros observábamos cómo el Señor le escribió de manera puntual algunas observaciones que Él le hizo a la iglesia en Éfeso que marcaban el estribillo de yo conozco tus obras. Y eso se extiende a las demás iglesias que a medida que tengamos la oportunidad la vamos a ir viendo. Y el yo conozco tus obras es una forma en la que el Señor nos dice que Él nos conoce. Que Él conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, conoce aquellas cosas que nadie más en este mundo, ni antes ni después, va a conocer, solamente el Señor, que están encumbradas en la intimidad de nuestro ser. Y es muy fácil porque el Señor nos creó, Él nos conoce al dedillo, nos conoce desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza, nos conoce bien. Y en esa ocasión hablábamos de cómo el Señor llamaba a la iglesia de Éfeso a poder renovar su amor, a retomar esa relación que ellos tenían con el Señor y que en cierta manera la habían perdido, la habían descuidado. Y nosotros hablábamos de la iglesia de Éfeso poniéndola como un reflejo de lo que podría ser cada uno de nosotros. Y estas cartas a estas iglesias no necesariamente representan un currículum exhaustivo de lo que es la vida de cada uno, pero sí representan una forma general de ver la condición de nuestras vidas. Es decir, que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, no estamos hablando de una iglesia en particular el día de hoy. Cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, no estamos hablando de una iglesia en particular el día de hoy. No es que la iglesia de Éfeso es la iglesia Ivo en Santo Domingo, o que la iglesia de Esmirna es la iglesia X en tal lugar, sino que los principios, las enseñanzas, las demandas que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace en cada una de estas cartas pueden ser aplicables a cualquier iglesia, en cualquier momento y en cualquier contexto. En pocas palabras, de una manera muy llana, tome lo que le toca. Sí, porque hay de todo en lo que representa el mensaje a cada una de estas iglesias. Y hoy yo quiero dirigirlos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y vamos a ver la segunda carta a estas iglesias de Asia Menor. En esta ocasión vamos a ver la carta, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre por fuera, pero rica en su interior. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas o sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Oremos. Padre, alabamos, Señor, y bendecimos en gran manera tu palabra. Y como Roger nos dirigía en el tiempo de la alabanza, Señor, queremos que tú uses tu palabra para poder edificar nuestras vidas
y que cada uno de nosotros, Señor, en la medida de las situaciones y de las complejidades con las que hemos venido aquí, estamos sentados aquí, tomemos lo que nos corresponda, lo vivamos para ti y veamos cuán hermosa es tu palabra. Por eso, Señor, por el ejemplo de esta iglesia, te pedimos que tú nos permitas aprender y así al aprender crecer y al crecer dar gloria a tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Esmirna es una iglesia que estaba en una ciudad muy interesante, y es interesante porque era conocida como la ciudad más hermosa de Asia Menor. Le llamaban la corona de Asia. Le llamaban la ciudad donde todo el mundo quería estar. Era una ciudad con jardines hermosos, una ciudad que era llamativa para el comercio, donde todo el mundo quería pasar sus últimos años de vida. Era una ciudad de empuje, una ciudad cuyo término literal significa mirra, que es la sustancia que hemos escuchado en la Biblia que se usa para dar olores fragantes. Era una ciudad hermosa. Los romanos la habían adjudicado como parte de su botín de las ciudades que pertenecían a su imperio. Y ellos se beneficiaban de esta relación. Se beneficiaban porque los hermanos o las personas que vivían en Esmirna usaban toda esta complejidad de ser parte del imperio romano para ampliar su influencia en el mundo. Le conocía o le llamaban la corona de Asia. Y hoy día es la ciudad de Izmir en Turquía actualmente. Era la ciudad de la cual Roma y sus césares se sentían totalmente orgullosos. Era una cuna de la ciencia y la medicina. En pocas palabras, era una ciudad muy avanzada para su época. Era una ciudad cosmopolita. Tenía todo lo que cualquier persona en aquel mundo antiguo quería adquirir. Era una ciudad moderna en un mundo antiguo. De manera que Esmirna podría ser la ciudad donde cualquiera de nosotros quisiera ir de vacaciones, quisiera pasar un fin de semana, quisiera expresar o gastar sus últimos años de vida allí. Esmirna era esta clase de ciudad. Pues allí en Esmirna estaba una iglesia. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 8, contrastando con esta bondad, con esta bonanza de esta ciudad. Dice que los hermanos de Esmirna vivían en angustia y tribulación y que ellos eran también como pobres. Es decir, en contraste con esta gran ciudad, los hermanos de la iglesia de Esmirna no estaban adecuados a las condiciones sociales que vivían estas personas, estos ciudadanos. Porque podríamos pensar que como ellos vivían en una ciudad próspera, ellos también tenían esa clase de prosperidad. Pero es muy significativo que las primeras palabras de nuestro Señor Jesús a la iglesia es: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, le dice. En pocas palabras, Jesús está reconociendo que a pesar de que ellos vivían en una sociedad muy adelantada y con todas las oportunidades para crecer, la iglesia y los hermanos no estaban en las mismas condiciones. Y uno se preguntará, ¿y por qué? ¿Cuál fue la razón de por qué esta iglesia estaba aún en estas condiciones a pesar de que vivía en una ciudad próspera? Hay un autor que nos ayuda a entender esto. Y yo quisiera leer textualmente lo que él dice acerca de cómo la gente vivía en Esmirna. Cuando las ciudades tenían, dice el autor John Barry, y lo cito textualmente, cuando las ciudades tenían grandes concentraciones de artesanos y artesanas, se establecían gremios o sindicatos comerciales. Estos gremios a menudo exigían que sus miembros participaran en determinadas actividades paganas. La falta de voluntad de los creyentes de la iglesia de Esmirna en participar en estas actividades resultó en la exclusión de los gremios y en dificultades financieras. Cierro la cita. En pocas palabras, si tomamos como bueno y válido lo que este historiador dice, los hermanos de Esmirna no eran prósperos, estaban en una condición de pobreza, no por su falta de diligencia, no porque no trabajaban a la par como los demás,
sino porque como Daniel se habían rehusado a comprometer su trabajo a las deidades paganas. De tal manera que su pobreza estaba unida a su fidelidad al Señor. Y cuando nosotros observamos, hermanos, que esta iglesia es llamada por Cristo, una iglesia en dificultad y en pobreza, no juzguemos de manera temprana. No juzguemos a esta iglesia sin entender sus condiciones. Si esto es cierto, de lo cual podríamos asirnos ahora, estos creyentes, para poder estar económicamente a la par con sus semejantes y sus pares, tenían literalmente que participar en actividades ilícitas y no reconocidas por el Señor. De manera que cuando Jesús dice, yo conozco tus dificultades y tu pobreza, ya entendemos probablemente la razón. Y el texto mismo nos ayuda también a entender más, porque luego de decir que eran pobres, dice el texto que él sabía que ellos eran ricos. Como una nota editorial entre paréntesis. Yo sé sus dificultades, yo sé que son pobres, pero yo sé que son ricos. Y entendiendo esto, entonces podemos observar cuál fue el llamado, cuál fue el propósito, cuál fue la razón por la que los hermanos de Esmirna recibieron esta carta. ¿Por qué Jesús estaba interesado en hablarles de ellos? Estos hermanos habían conocido el evangelio de salvación, habían creído en Jesús y ahora toda su atención, toda su vida, todo su esfuerzo, todo su trabajo estaba concentrado en darle gloria y honra al quien todo lo merece, que es Cristo. Cristo fue su mayor tesoro, su mayor valor en el mundo. Fue la perla de gran precio para ella. Tenerlo a Él era tenerlo todo. Cuando la verdad para ellos ejemplificó y significó poner en duda su lugar en Cristo, ellos prefirieron elegir al Señor que elegir las deidades a las cuales adoraban sus ciudadanos. Entonces, no eran pobres porque no trabajaban, eran pobres porque habían decidido honrar al Señor. Y vamos a caminar por un camino difícil, porque vamos a hablar de un tema que con frecuencia la gente lo toma como una forma de señalar la ausencia de nuestro Dios para nosotros. Y es el tema del sufrimiento. Cuando vamos aquí al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, quiero que fijen sus ojos otra vez allí, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, a diferencia de la iglesia de Éfeso, era uno en particular. Y era para que ellos se prepararan porque iba a venir un tiempo muy difícil de sufrimiento y calamidad. Iba a venir a esta iglesia en particular, a esta región en particular, un tiempo en el cual sus vidas iban a estar en peligro, en la que sus familias se iban a encontrar en dificultades, en las que ellos mismos como iglesia se tenían que poner fuertes y resistentes porque las dificultades iban a arreciar. Era como un llamado de alerta, era como un aviso de tormenta, era como un aviso de que se prepararan porque las cosas se iban a poner difíciles. Son esas cartas, esos mensajes, esas conversaciones que nos complican y nos atormentan en ciertas formas. Pero ¿qué estaban viviendo estas personas? ¿Cuál era la situación que ellos iban a enfrentar? ¿Qué era lo difícil? ¿Qué era lo complicado que ellos iban a enfrentar? Déjenme tomar unos minutos para explicar eso. Y para eso tenemos que recurrir a la historia romana y citar a un personaje ampliamente conocido como Nerón. Y necesito unos minutos para explicar eso. Porque este llamado del Señor Jesucristo a esta iglesia está intrínsecamente relacionado al evento persecutorio de Nerón contra los cristianos de los años 64 en adelante. Y quiero citar y hablar un poco de este personaje. Nerón fue un emperador romano, desde el año 54 al 68. Si usted busca ese periodo, fue el periodo en el cual Pablo, Pedro escribieron sus cartas, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Fue el momento más intrigante de la historia del cristianismo inicial. Y todo esto fue dirigido por este señor. Él fue el último de los Julio Claudios en gobernar el imperio romano. Su reinado duró 14 años.
y representó la etapa más decadente sobre toda la historia romana. No empezó mal, empezó bien, pero fue constantemente cayendo en la idea de que él merecía más honra de la que realmente él merecía. Era autoindulgente, cruel y violento, así como que hacía exhibiciones de índoles sexuales. Era una persona totalmente fuera de sí. Sus lujosas fiestas combinadas con el incendio de Roma tan famoso llevaron a esta sociedad al caos económico, una cosa que había sido el distintivo de la ciudadanía romana. De acuerdo al historiador Suetonio, en su vida de los 12 Césares, al escuchar de la muerte del emperador Nerón por suicidio, los ciudadanos romanos corrieron por las calles con gorros de libertades como si fueran esclavos liberados. Habían entendido que se habían liberado del peor de los Césares que habían tenido en toda su historia. Este hombre era el César en el momento en que Cristo escribe la carta a la iglesia en Esmirna. De tal forma que cuando Cristo les advierte a ellos, les está advirtiendo de lo peligroso que se iba a convertir en la ciudad de Esmirna ser un creyente en Cristo. Recuerden, una sociedad adelantada, una sociedad con todos los lujos, una sociedad que estaba por encima del resto, y en este lugar se iba a iniciar la persecución más atroz que la vida o la historia de la iglesia ha visto nunca, jamás. Pero no obstante eso, ¿qué sucedió? Nerón, como todos sabemos en la historia, incendia Roma. Y uno de sus deleites, una de las teorías era que él quería hacer otra ciudad adecuada a él. Una ciudad que le rindiera honor a él, con estatuas, con jardines hermosos. Nerón, cuando el incendio fue atacado en Roma, no estaba en Roma. Él corrió vacilante hacia la ciudad y allí comenzó a ayudar a la gente como para dar a entender que él estaba con un ánimo de ayuda hacia las personas. Sin embargo, poco tiempo después, todo el mundo supo que él había sido la persona que había incendiado Roma. En medio de esta hostilidad, él busca la forma de señalar a los culpables. Y hay un libro que el pastor cita mucho aquí, que es al autor y al historiador Tácito en su obra Anales. Y miren lo que él dice sobre lo que ellos decían, específicamente los que estaban en poder, sobre los cristianos. Y cito textualmente. Dice: mas ni con los remedios humanos, ni con las guerras o fuerzas de los príncipes, o con los cultos expiatorios, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Eso pensaban las personas. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos. Aborrecidos por sus ignominias, aquel de quien tomaba nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La exuberante superstición momentáneamente reprimida irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. Sigue Tácito diciendo: el caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, los aprisionaban. Y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio, sino más bien del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio. De manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Al caer el día eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba fiestas circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque fueron culpables y merecían los máximos castigos, provocaban compasión. Hablando de los cristianos.
ante la idea de que perecían, no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Cierro la cita. De manera que cuando Jesús le dice a ellos, van a experimentar 10 días de intenso dolor y persecución, que dicho sea de paso, no está claro si los 10 días son literales o son un espacio de tiempo. Cualquiera que sea la razón de esta descripción del tiempo, lo que acabo de leer por un historiador no cristiano es la descripción de lo que Cristo les advirtió que ellos iban a experimentar. Y no sé si usted me pudo haber escuchado bien, pero es difícil escuchar expresiones como que eran puestos en las hogueras para iluminar la noche. Los vestían de pieles para presentarlos como espectáculo. El mismo Nerón puso a disposición sus jardines para que allí se ofrecieran fiestas donde mataban a los cristianos simplemente por decir que era seguidor de Cristo. Tal forma que cuando Jesús advierte a esta iglesia, les está advirtiendo de esta realidad, de esta persecución y de otras más que sucedieron en los próximos tiempos, porque la iglesia simplemente defendía su fe en Jesucristo. Cuando el Señor, y volvamos a Apocalipsis capítulo 2, le dice a esta iglesia, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, Él le dice, no temas lo que estáis por sufrir. De tal forma que viendo esta realidad, lo primero que Cristo le dice en medio de esta atrocidad que estaban viviendo, no temas lo que vas a sufrir. Y cuando escribí el sermón me preguntaba, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Por eso decía al principio, demos gracias al Señor por esto. Por esta razón. Porque ¿cómo aplicamos algo tan extremo, con un dolor tan extremo, a las realidades de nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros identificarnos con estos hermanos de esta iglesia que estaban atravesando el momento más difícil que historia alguna haya escrito? Según Clemente de Roma, bajo la persecución de Nerón, en estas mismas circunstancias, murieron decapitados. Pablo y Pedro murió bajo una cruz puesta al revés. Así que es oportuna la observación en medio de esta conmoción por la realidad de lo que Cristo escribe a esta iglesia, que nosotros mismos nos podamos hacer la pregunta, ¿son tan profundas tus dolores y tus heridas que te lleven estas a negar el nombre de Cristo cuando hombres y mujeres como estos nunca lo hicieron, sino que mantuvieron su fe firme en el Señor? ¿Cuáles son las atrocidades? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los sufrimientos que estamos atravesando nosotros que muchas veces en lugar de fortalecer nuestra fe, lo que hacen es llevarnos a negar el nombre de Cristo? Pero esto no es nuevo. Esto no ha cambiado mucho. Esto no es diferente en el día de hoy. Nosotros disfrutamos de una gracia que Dios nos ha dado momentáneamente para expandir su evangelio y que muchas más personas conozcan su nombre, pero aún hay lugares en este vasto mundo en el que hay personas que están sufriendo. Hay cristianos que están pasando calamidades. Las pruebas que estás atravesando pueden quitarte tu salud, tus bienes materiales, tu tranquilidad, tu paz, tu sueño, pero nunca te van a poder quitar a Cristo. Nunca te van a poder quitar lo que es más importante. Por eso este martirio, esta sangre derramada, no puede ser en vano para nosotros. Era una iglesia pobre en una ciudad rica. Era una iglesia que sufría en medio de una nación que estaba totalmente en su mejor momento. Pero esa es la imagen de los cristianos, que mientras otros celebran, nosotros por causa del evangelio sufrimos para Cristo. El martirio a los cristianos sigue siendo un problema el día de hoy. Y quiero darles algunas informaciones que creo que deben saber. Y esto es actualizado. 345 cristianos son asesinados por razones de la fe cada mes. 105 iglesias, edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido en el mundo.
esta realidad que nosotros vivimos es por la gracia del Señor. Pero desde aquí Señor, gracias y ayúdame a ver esto y decir, voy a orar, voy a interceder, voy a clamar a ti, porque hay otros hermanos en Cristo que no están pasando lo mismo que yo. La iglesia de Esmirna es un ejemplo que el sufrimiento que la iglesia enfrenta o que cada uno de nosotros enfrentamos es tan real y marcado que no podemos dejar de entender la gracia de Cristo en medio de esa circunstancia. Porque cada quien sufre y pasa su penalidad. Por eso cuando usted diga, y el pastor lo dice mucho aquí, cuando usted diga, nadie me entiende en mi circunstancia, tenga cuidado. Tenga cuidado porque ciertamente la palabra de Dios nos invita a que consideremos unos a otros al amor y a las buenas obras y que podamos entender que el dolor de mi hermano se constituye en mi dolor porque somos un cuerpo en Cristo. No solamente celebremos las fiestas, también lloremos en los sufrimientos. El martirio a los cristianos sigue siendo un problema que está en todo el mundo. Incluye el riesgo de encarcelamiento, familias divididas, hombres y mujeres que mueren a diario por su fe. ¿Cómo considerarías tú tu vida cristiana en frente a personas que mueren cada día por Cristo? Muchos de los ricos de este mundo, dice Matthew Henry, son pobres en cuanto al venidero. Y algunos que son pobres por fuera son ricos por dentro, ricos en fe, en buenas obras, ricos en privilegios, ricos en dones, ricos en esperanza. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede esperar. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido en cuanto a esta vida por amor de Cristo y la buena conciencia, Él nos recompensará con toda su riqueza en la eternidad. Eso dice Matthew Henry. El tema del sufrimiento es difícil. Una persona se te acerca y te dice, quiero hablarte de algo, me está pasando algo. Estoy pasando un momento de salud difícil, estoy pasando una situación complicada en mi familia, hay un familiar, un amigo, un vecino, un hermano, o en mi misma vida estoy pasando dificultades. Podríamos decir y alejarnos, decir, esto no se compara con esto que estas personas estaban atravesando. Pero estos hermanos de Esmirna nos dan una lección que debemos nosotros abrazar por toda nuestra eternidad. Y es que a pesar de que las dificultades se acrezcan y se compliquen en nuestra existencia, fíjense lo que el Señor les dice, no teman. No teman. Y déjenme decirles, siendo honestos, esto parece un poco ilógico. No tenemos que temer cuando nos está pasando algo malo. Cuando hay dificultades en nuestra vida, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? El temor. Nos inquietamos, nos preocupamos. Y resulta una respuesta hasta natural. Y quiero abrir un paréntesis aquí. El Señor no nos está diciendo que te alegres, que en cierta manera, de una forma hasta mental, diga, bueno, esto no es nada. No, ese no es el principio bíblico. Eso es doctrina motivacional de hombres y mujeres que andan por ahí. El sufrimiento es real. Cuando Jesús oró, dice que sus lágrimas, ¿cómo eran? Su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, era un dolor real. Personas que no reconocen la divinidad de Cristo entienden que esto no fue real. No, fue real. Le dolió la corona de espinas, los latigazos le dolieron, le dolió el estar presente y pensar como un Dios que iba a ser castigado por todos los pecados de nosotros. Le dolió. Pero aún así lo hizo. Porque no temió. Porque su padre le prometió que lo resucitaría al tercer día. No es que no nos duela, es que no olvidemos que el dolor abre las puertas hacia la gracia del Señor. No es que no nos duela, nos duele. Duele para cada uno de estos cristianos que es perseguido en el mundo. 345 cristianos son asesinados por razón de su fe en Cristo cada mes. Familias separadas. Y todo esto por el nombre de nuestro Señor Jesús. No temas.
no temas lo que estás por sufrir. Vamos a buscar algunos textos para apoyar esto. Yo quiero que vayan conmigo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 7 al 12. Hablando de esta actitud de no temer, sino de mantenernos firmes en las cosas del Señor, aun a pesar del sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, recuerden, Pedro escribiendo en el mismo contexto de persecución que le acabo de describir. Él dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amén. Dios bendiga su palabra. Fíjense a Pedro. Pedro, quien en varias ocasiones evitaba y quería evitar que Cristo atravesara por Jerusalén porque sabía que la vida de nuestro Señor Jesús estaba en peligro si llegaba a Jerusalén. Pedro ahora no tiene ningún temor de ver las pruebas que vienen como consecuencia de la fe y atravesarlas sin temor porque sabe que es el camino que lleva a la vida eterna. No son las pruebas provocadas por nuestro pecado, no son las pruebas provocadas por nuestra insolencia y nuestra falta de dependencia en el Señor, son las pruebas que provoca el decir yo soy cristiano y lo soy hoy, mañana y siempre. Quizás no entendemos eso aquí en este contexto de nuestro país. Pero hay lugares donde tú decir que eres cristiano significa una sentencia de vida, de muerte. Por eso vuelvo y digo, demos gracias al Señor por la iglesia que nos ha dado y por el país en el que estamos. Porque todavía aquí se puede hablar abiertamente de Cristo. Dice Pedro, esta prueba, la que sea que estés atravesando, resulta en el fortalecimiento de tu fe. Y aquí voy a hacer el puente entonces. Esto es inexplicable. No podemos entenderlo en nuestro contexto. No sé si hay alguien que ha vivido la misma situación que la iglesia de Esmirna vivió y otros hermanos que están viviendo en el mundo. Pero ¿cómo hacemos la aplicación a nosotros? Quizás no podemos tomar la profundidad de la persecución que ellos vivían, pero sí podemos tomar el principio. Que sea la prueba que estés viviendo, el Señor nos inspira y nos dice, no temas lo que estás por sufrir. No temas. En nuestra actitud normal, nuestro pensamiento es a esquivar el sufrimiento. Y tiene sentido. A nadie le gusta sufrir por... Aquí estoy yo inmolándome. No. Pero si ese es un sufrimiento que redunda en el beneficio de nuestro crecimiento, bienvenido sea. Porque ¿qué le dijo el Señor a la iglesia? Volvemos al texto. No temas lo que estás por sufrir. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de invitar a Cristo a la iglesia a no temer? Porque dice el texto que la razón era que este sufrimiento serviría para probar a la iglesia. Las fiestas, los matrimonios, los eventos festivos no prueban nuestra fe, el sufrimiento sí lo hace. Porque como dice Eclesiastés, el amigo te visita en el momento de la fiesta, pero en el momento del luto, en el momento de la situación adversa, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están las personas cercanas? Es allí que se prueba la fidelidad de quienes están a nuestro lado, en el hospital, en el cementerio, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales necesitamos la ayuda de alguien. Es allí donde se prueba la fidelidad y el amor de alguien que te quiere. Cristo nos ama y siempre está con nosotros en el sufrimiento y en la prueba. Por eso el mensaje a la iglesia de Esmirna y el mensaje a nuestra iglesia esta mañana es: no temas lo que estás por sufrir. ¿Cómo va a ser? Sí, porque si estás en tu propio mundo sufriendo algo, este mensaje es para ti. Pero si estás diciendo, bueno, yo estoy haciendo una revisión rápida de mi vida y no estoy sufriendo, bueno, te prometo que ese tiempo va a llegar.
Y cuando llegue ese momento, entonces este mensaje debes escribirlo con tus frontales en las puertas de tu casa y recordar que cuando llegue el momento no temas lo que estás por sufrir. No lo temas, porque si estás en Cristo, todas las cosas son con un propósito. Pero eso no solo dice Pedro. Vamos también a Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. En toda la Escritura hay como una exhortación o preparación para que nosotros entendamos que esto de las pruebas es algo que sí o sí va a venir. Y es como que no indagues, no preguntes, es que va a venir. Si vives en este mundo y aún así le asumas que eres cristiano, ten por seguro que las pruebas y el sufrimiento van a venir. Algunas anuncian, otras no anuncian, algunas llegan de manera repentina, otras las vemos venir poco a poco en la distancia. Pero hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a experimentar algún tipo de tribulación y angustia. La única manera de no experimentar tribulación y angustia es no estar con vida. Y todos estamos vivos, entonces elija usted su decisión. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a quien a la iglesia le dice, no solo que creáis en Él, todos los que han creído en Cristo aquí. Y siempre que uno dice, han creído en Cristo, dicen amén. Y a esta parte nadie habla, sino también que padezcáis por Él. Sí, porque yo lo dije, claro. Mano, usted cree en Cristo, en victoria, amén. Pero dice Filipenses que también sufra por Él, no lo recibo. Entonces ahí como que no. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice Filipenses 1:29, 2 Timoteo 3:12. Lo voy a estar leyendo, si quieres solamente lo marca. Y en verdad, dice 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, y es aquí donde preguntamos, ¿quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Ok. Serán perseguidos. Ok. 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Es decir, que cuando tú lees estos textos, hay otros más, pero cuando tú lees estos textos, es como que el Señor te esté diciendo, creíste en Cristo, y hay una esperanza de vida, y hay una promesa de vida, y esto no es negociable. Vive, cree que el Señor vendrá a buscarte para vivir en la eternidad, pero igual con eso, en este mundo caído, habrá sufrimiento para el hijo o la hija de Dios. Y la invitación aquí es a considerar, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago cuando venga ese momento? O mejor dicho, en cierta medida, ahora yo estoy viviendo algún tipo de aflicción personal. ¿Qué hago? Basado en el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, no temas. Todo el libro de Apocalipsis es una carta extensa para estas iglesias que iban a enfrentar esta persecución, y el final del libro de Apocalipsis es que todos allí reinaremos por la eternidad con el Señor. Ese es el final del libro de Apocalipsis. A Esmirna le llamaban la corona de Asia, pues como una forma de enseñarles a ellos la victoria, Juan termina diciendo que adquiriremos la corona de vida en la eternidad. Es decir, tú posiblemente estás sufriendo porque quieres tener la corona de este mundo, o porque quieres tener los bienes de este mundo. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, ustedes están en aflicción, son pobres pero recuerden que son ricos, y al final tendrán la corona que es incorruptible. Eso es hermoso, eso es muy hermoso, porque no solamente tendremos una corona que tendremos que cambiar constantemente, sino que será la corona que el Señor nos dará por haber llegado al fin al reino de los cielos. Y la parte que más gusta a muchas personas es cuando dice el texto, ustedes son ricos. Pero a nadie le gusta la parte anterior, que eran pobres. Y en esa sola expresión hay todo un distanciamiento doctrinal entre los grupos religiosos.
Aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad no se quedan con la primera parte, sino se quedan con la segunda. Somos ricos. Pero es verdad que somos ricos, pero en Cristo. Ahora, si eres rico 2 veces, mejor sea. Pero somos ricos en el Señor, pues se está hablando de una riqueza espiritual. Número 2, por último, Él dice, ustedes van a sufrir porque van a ser probados. Pero lo último que dice en el versículo, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, mire cómo termina. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. No hay forma de que la realidad de las iglesias en Asia se ejemplifique con nuestra realidad, por lo menos hasta ahora. No creas que tienes que experimentar algo parecido para demostrar tu fe. Dios nos llama a hacerlo cada día de nuestra vida, en los lugares donde estamos, con el sufrimiento al nivel que nosotros podamos, para que su nombre sea glorificado. Porque dice su palabra que no hay sufrimiento que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Oramos. Padre bueno, Señor, gracias te damos en esta mañana, porque hay sufrimiento en el mundo, pero también hay promesa de ti para nosotros. Y puede ser, y estoy seguro que así lo es, que en esta mañana hay hermanos y hermanas aquí, tanto presentes como aquellos que nos ven a través de la web, que están atravesando por situaciones muy difíciles, que les ha robado el sueño, que les ha preocupado por días, por semanas, incluso por años. Pero yo pido a ti, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, que esta mañana, Señor, tú le ayudes a ir a ti. Porque la mejor respuesta al sufrimiento no es alejarnos de ti, sino acercarnos a ti. Padre, trae el sosiego, la paz, la esperanza, la alegría que ha desaparecido del corazón de muchos de mis hermanos y hermanas, o aún de aquellos que no te han conocido y que están experimentando sufrimiento por no haberte conocido. Tráelos a ti. Y aquellos, Señor, hermanos en Cristo, alrededor del mundo que están sufriendo, desde aquí, desde este hermoso país donde todavía, Señor, podemos predicar tu evangelio, oramos, Señor, con mucho fervor para que tú les cuides y les fortalezcas. Ahora mismo, aquellos que están con miedo, con temor, porque son hijos tuyos, que cantan con voz baja porque no pueden expresar que te conocen. Oramos desde aquí, que tú les cuides y que tú les protejas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.